Bienvenidos más a Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día lunes 14 de junio, justo un día después de la segunda vuelta de los gobernadores regionales que tuvimos ayer, y por supuesto vamos a conversar de ese tema y de política y de la macropolítica y de la micropolítica también. Queremos darle la bienvenida, ¿cierto?, a nuestros analistas. Están todos hoy día reunidos en este cónclave. Omar William, primero, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a todos los concurrentes al cónclave. Aquí se va a saber todo. Aquí se va a saber todo, así es. Nos acompaña hoy día también Vittorio Canessa. ¿Qué tal, Vittorio? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Cristian Zamorano. ¿Qué tal, Cristian? Muy bien, como un lunes, todo bien. Sí. Bueno, partamos de inmediato. Te iba a preguntar por Antofagasta, sí, pero vamos a partir por Santiago primero, ¿cierto? Vamos a hacer un análisis de lo que fueron estas elecciones y partamos con Omar. Omar, ¿qué te pareció, digamos? ¿Cuáles dirías tú que son los principales aspectos que tenemos que marcar de esta elección de ayer? También nos acompaña Antonia Santos en esta oportunidad. ¿Qué tal, Antonia? ¿Cómo estás? Bienvenida una vez más a Masa Crítica. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a partir entonces de inmediato con el análisis, ¿cierto?, de lo que ocurrió en la jornada electoral de ayer domingo. Omar Williams, ¿por dónde parte el análisis? A ver, yo creo que la elección de ayer no definió muchas cosas, más allá de que se eligieron los gobernadores regionales, pero yo no lo sitúo en la perspectiva de que el tema presidencial estaría claramente perfilado. Creo que aún falta un poco de agua que corra por debajo del puente y tendríamos que enfrentar eventualmente otro escenario, pero que no necesariamente tendrían que ver con el resultado, en mi opinión, de la elección. De una u otra manera ya había una apuesta muy fuerte por Orrego, un Orrego que recibió el respaldo de Chile Vamos, y eso hacía presagiar que eventualmente podría ganar. Las cuentas alegres que anoche uno le dio a la señora Carmen Frey, en mi opinión, son esas cuentas alegres a una democracia cristiana que estaba bastante alicaída. La gran derrotada de la elección de constituyente fue la democracia cristiana. Recordemos que tiene un solo constituyente. El otro constituyente que iba en la lista de demócratas cristianos es independiente. Por lo tanto, esto viene a darle oxígeno a una DC, como reitero, bastante dañada en la elección de constituyente, y también no tuvo un rol significativo en las elecciones de alcaldes. Las principales comunas del país, vale decir Santiago, Valparaíso, Viña, no están en manos de la ex concertación. Así que yo reitero, creo que hay aún agua que va a pasar por debajo del puente. Sí, Antonia, ¿cuál es el análisis que haces tú de la jornada electoral de ayer? Bueno, yo aquí discrepo con Omar, ¿no? Porque yo creo que ya no hay tiempo o va a haber otras posibilidades para tomar alternativas. Yo creo que ya hay agua suficiente en la piscina para tomar decisiones, porque de aquí en adelante nos vamos a primarias convencionales o a primarias legales. Y no va a haber otro escenario. O sea, o se decide sobre este escenario o no hay otras posibilidades. Y yo creo que ayer, a lo que estamos acostumbrados últimamente en las elecciones, es a ciertas sorpresas. La constituyente fue una sorpresa, no cabe duda, y lo que ocurrió también con la segunda vuelta para las gobernaciones también fue una sorpresa en muchos sentidos. Una baja participación, gana Orrego, que las encuestas lo daban como perdedores, y se recupera mucho la unidad constituyente. Por tanto, sí creo que el escenario ya se ha movido de una forma diferente. ¿Por qué digo esto? Fundamentalmente porque
y en Iquique también, en Tarapacá este análisis también lo vamos a poder aplicar, porque yo creo que esa tensión de los polos, esa relación izquierda por un lado, derecha por el otro, sí se ha roto. Si ha sido fraccionada, si se muestra que entra otra fuerza política que va a mediar, pero no es en clave de la democracia cristiana. Aquí la clave sí la va a tener, la llave la va a tener la democracia cristiana, pero no cabe duda que se tiene que conformar una fuerza, vamos a ir a una reconversión, por así decirlo, de lo que era la exconcertación en un escenario diferente, pero ahí hay un sector de centro-izquierda que no cabe duda que se tiene que organizar de cara a las presidenciales. Porque repito lo que decía antes, no hay otros escenarios posibles para tomar decisiones. Y creo que la democracia cristiana no podía esperar un mejor resultado del que tuvo. Ok, ¿cómo ves tú el tema, Vittorio Canessa? Bueno, yo tengo algunas diferencias también. Creo que la DC no está tan particularmente extinta del escenario político. No le fue mal con los alcaldes. Tengo entendido, si no me engaña la memoria, que fue el partido que sacó más concejales también en esta elección. Claramente hay una disconformidad ahí con lo que pasó con los constituyentes, donde sacaron apenas uno. ¿Ya? Algo raro pasa ahí, se nota que son dos elecciones muy distintas, la constituyente que el resto. Y bueno, respecto a Orrego, yo creo que más que celebrar o más que atribuirle a Chile Vamos o a otro grupo la victoria, es preocupante que Orrego, un candidato que tenía tanto currículum, tanta trayectoria y que tenía frente así a una candidata tan polémica, por decirlo menos, con declaraciones bastante divertidas en algunos casos, haya obtenido una ventaja tan reducida de solamente un 5% respecto de Karina Oliva. Creo que es algo que es digno de análisis, ¿ya? Porque todos veíamos en ella una candidata bastante extrema y sin embargo estuvo muy cerca, pisándole los talones ahí al señor Orrego, el que todos daban por ganador con cierta facilidad. Ok, ¿cómo ves tú el tema, Cristian Zamorano? Yo creo que es otra etapa más en el ciclo electoral que estamos viviendo. El primero fue lo que concernía el plebiscito, el segundo fue lo que concernía la votación de convencionales, un grado menor municipal, alcaldes, y esta es la tercera etapa que concierne la segunda vuelta de la elección de los gobernadores. Viene la cuarta, que es legislativa más presidencial. Y cada una aporta su dinámica y uno tira las lecciones de la dinámica que estamos justamente viviendo. Y yo creo que si bien fue alucinante, un poco sorpresivo, pero que correspondía un poco al estallido social también, los resultados de los últimos comicios, en este caso, muchos están sacando cuenta alegre desde la parte de la exconcertación. Yo creo que la gran ganadora ayer, la gran lección que podemos tirar es el hecho que la abstención es la gran ganadora, porque casi de 80%, es decir, en el caso de Antofagasta, estamos entre 2 y 14% de participación, que es catastrófico. Y en un escenario electoral reducido aparecen las antiguas fuerzas, las que justamente condenan el estallido social, y en este caso la centroizquierda sale ganando porque básicamente igual los vientos van hacia la izquierda. Entonces, obviamente, si hay unos partidos que sobreviven, van a ser partidos de centroizquierda y reaparece la DC. Yo creo que acá, si sacamos el cálculo en base a los esquemas anteriores, quiere decir que se va a utilizar la DC para encontrar un puente con la derecha para frenar la extrema izquierda. Yo creo que sería muy fácil y reductor de hacerlo tal cual, y sobre todo arriesgado. ¿Por qué? Porque la característica del escenario actual es que es nuevo. Y este esquema del rol de la DC es absolutamente clásico, lo hizo entre 70 y 73, lo hizo de algún modo desde los 90, que venga a repetirlo ya que todo el mundo lo condena, yo no diría tan así. Y voy a tomar simplemente el ejemplo y con esto termino. Si el señor Claudio Orrego ganó en Santiago es porque el sector oriente, Vitacura, los sectores más acomodados votaron por él, porque básicamente se llama Claudio Orrego Larraín, hijo de Claudio Orrego Vicuña, acerimo adversario de
Allende. Recordemos que, por ejemplo, en ese programa Aquí no se improviso, aquí se improvisa, en los años 70. A esta hora se improvisa. A esta hora se improvisa. Él indicó que claramente era un adversario de la UP. Esa herencia la conlleva en él. Si se llama Claudio Tapa Enríquez o Claudio Tapa Hermosilla, no estoy seguro que el sector acomodado votaría por él. Hacer la analogía con Yana Proboste, que un sector acomodado de la derecha vote por una señora de pueblo originario, mujer de la exconcertación, también yo pondría un matiz. Yo creo que lo que sucedió ayer hay que tener una lección. Cuando no participa la gran masa, los antiguos actores salen ganando. Yo creo que esa es la gran lección de ayer desde mi perspectiva. Sí, Omar. Las competencias, pero es que las competencias políticas depende de quienes compiten. Quiero decir que son competencias que no están dadas. El padre de Orrego puede ser cualquier personaje y él no tiene por qué cargar con ese personaje. ¿Sí? No, yo no digo que carga. Claro, es que haces una analogía de que como el papá era, pues entonces la derecha lo vota en función de lo que era su papá. La derecha lo vota en función de un escenario político. Y la derecha tendrá que votar en función de los escenarios políticos. La abstención fue alta y eso tenemos que ser muy cuidadosos, eso es cierto. Pero en Chile los 3/3 funcionan y se activan y están vigentes. Pueden estar más soterrados o no, y aquí tenemos los 3/3 y una derecha en el piso. Y en función de una derecha en el piso, las alternativas son muy reducidas. La pregunta que nos tendremos que hacer no es por qué el sector alto de Santiago va a votar. La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué el sector más desfavorecido económicamente de Santiago, que tiene una opción de cambio social, no va a votar. Esa es la pregunta. ¿Por qué no tienen capacidad de que esas personas que apoyan el estallido social, que quieren un cambio social, resulta que cuando tienen que ir no van? Esa es una reflexión que nosotros tendríamos que hacer. Ahí es donde tendríamos que apuntar. No los que van a votar, sino precisamente por qué los que tenían que haber ido no fueron. Sí, bueno, yo quería, quería introducir, digamos, insistir en el tema de la abstención o de la participación, mejor dicho. La participación no alcanzó el 20%, o sea, 1 de cada 5 personas que podían sufragar no lo hicieron, digamos. O sea, perdón, una de cada 5 lo hizo, 4 se quedaron en la casa. Uno puede sacar conclusiones con este 80% de personas que, digamos, no participaron y que suponemos algunos de ellos van a participar en las presidenciales y en las elecciones que siguen. Eso también me gustaría, digamos, que ¿cómo respondemos a esa pregunta? ¿Se pueden sacar conclusiones? Omar. A ver, yo creo que acá tenemos que asumir que el sistema político chileno y el sistema de los partidos está en una absoluta deslegitimación. Por lo tanto, como hipótesis uno podría decir, mira, mientras el electorado perciba que el sistema al cual lo están llamando a votar no es muy diferente al que ha tenido los últimos 30 años, sencillamente no van a ir. Entonces, aquí hay que hacerse cargo de la crisis del sistema, de la crisis de los partidos y, por lo tanto, de la crisis de representatividad. No está, por eso yo digo, todavía falta que pase mucha agua bajo el puente, porque no sabemos, finalmente uno podría especular sobre quiénes van a ser los candidatos presidenciales, podríamos especular quiénes van a pasar a segunda vuelta, pero acá el tema es si las candidaturas van a convocar a una parte importante de la población. Yo creo que el solo hecho de querer instalar el voto obligatorio no es suficiente para lograr una mayor participación. Yo reitero, aquí lo que está en crisis es el sistema de representación política. Hay una crisis de los partidos, hay una deslegitimación del partido del Congreso, y eso en el corto plazo no se va a solucionar. Eso no se soluciona con la primaria de convencionales o no convencionales, no se soluciona con la elección presidencial. El tema es más radical, es más profundo, y por eso que mi ficha, o mi análisis, mejor dicho, están puestos en qué va a suceder con la mayoría de las personas
creo yo, están pensando o están mirando qué va a suceder con la convención constituyente. Es ahí donde se van a dirimir, donde se van a debatir muchos temas que van a tener un impacto posterior. Y hay que asumir ese escenario. Yo creo que seguir mirando los escenarios con los esquemas de los 90 no nos va a dar la respuesta que hoy día estamos intentando construir. Y un último dato, si me lo permite Reinaldo, mira, yo no sé por qué se está instalando en general ya el concepto, y sobre todo de los medios más tradicionales, el concepto de que Karina Oliva, Jadwe, son la extrema izquierda. Entonces yo no sé a qué le llaman la extrema izquierda, porque en los 90 la extrema izquierda y en los 80 la extrema izquierda era el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Entonces ojo con esta caricatura, porque por lo menos desde el punto de vista de las comunas de rechazo, yo no he escuchado a nadie que diga, oye, esta es la extrema derecha. Entonces se nos está instalando también algunos conceptos que comenzamos a repetir sin mayor análisis de lo que significa esas palabras. Sí, Cristian. Bueno, para retomar lo que decía Antonia, bueno, yo empezando apuntando a lo que concierne la abstención. Ahora después yo apuntaría en otra parte cuando yo hablo del papá de Orrego diciendo, si la DC es la piedra angular en esta próxima jugada, como ella lo declaró en su análisis, yo diría que la DC tampoco hay que tomar en consideración que es la cara de Janus. Tiene dos rostros. Uno que siempre está más a la izquierda y otro hace más a la derecha. No es el senador de que está en el sur, cerca de Temuco, de la DC, que acá se presentó como gobernador para la región metropolitana. Se presentó una persona que encarna la vertiente de derecha y la encarna tan así que hasta su papá la encarnaba. Y yo creo que eso daba un margen de seguridad para la gente de derecha para votar un tipo de DC que es tan seguro que es de derecha, porque hay muchos que dudan. Cuando tú escuchas, por ejemplo, las columnas de Mochiati el otro día, que cada vez más está apareciendo su anticomunismo visceral, ahí están indicando, atención, la DC en su origen es la izquierda cristiana y el MAPU. Falso. El inicio de la DC es la Falange. Y de ahí nace, para mí, que siempre será un partido de derecha, la DC, en su ADN. Y eso se notó cuando la comuna, que vota por 80% por el rechazo, vota por un supuesto candidato que pertenecía a la nueva mayoría, al que participó a la primaria de una presidencial. Debe tener ese sector retrógrado en alguna manera de pensar, ultraconservador, si quiere de manera positiva, tiene que tener una garantía para votar ese tipo. No es una lógica de los tercersonogos. Yo creo que acá el funcionamiento es binario, amigo-enemigo. Y para ese sector, Orrego es un amigo. ¿Y el enemigo quién es? Es el anticomunismo, es el comunismo, es el riesgo que llegue Jadwe al poder. Y ya había un riesgo que llegue Jadwe al poder y se perdía la región metropolitana para la derecha. Y para la derecha, que Orrego gane, hace que no la perdió. La que perdió fue Oliva. Y para terminar este punto, Oliva, para mí, desde mi perspectiva, era una muy mala candidata. Cuando Omar dice que acá lo califican fácilmente de extrema izquierda, yo estoy absolutamente de acuerdo. Para mí, Oliva no es una persona de izquierda dura. Es una persona a la imagen de mucha gente que está viendo este episodio de la historia de Chile. Hijo del liberalismo, con muchos clichés, con muchas posturas superficiales, pero que en sí tiene poco condicionamiento y formación ideológica. Y eso se notó en los debates contra Orrego, donde realmente dio mucha pena su defensa en numerosas posturas y siempre utilizar como cliché el famoso patriarcado, que al final lo vacía de su sustancia a utilizarlo tan repetitivamente en numerosas discusiones y debates. Sí, Antonia. Yo puedo optar, sí. Sí, yo puedo optar, sí, muchas de las cosas que dice Cristian estoy de acuerdo con él, pero Karina Oliva es una candidata de su tiempo y no cabe duda que es una mujer valiente con un discurso propio de este tiempo, pero que le falta trayectoria política. Y esas trayectorias políticas, esas carreras políticas, esa experiencia en política es muy importante a la hora de cómo se expresa, de cuáles son sus conceptos, venga de la derecha o de la izquierda o de donde venga. La experiencia en política a la hora de asumir una representación o una candidatura de este tipo tiene mucho peso por lo que tú estás diciendo, porque utilizaba unos conceptos, porque se quedaba pegada en lo que era su origen, porque le ponían preguntas que se las entregaban en bandeja y no era capaz de salirse de lo que eran ciertos estereotipos y ciertos clichés. Pero voy a otra cosa. La abstención efectivamente fue muy alta, ¿sí? Apabullantemente alta, ¿no? Sí. Pero yo tengo otra observación.
fue un voto intencionado. La gente que fue a votar fue porque quería, de alguna forma, incidir en estos vectores, porque al final se abrió un escenario diferente, ¿sí? Quiero decir, si nosotros decimos la derecha va a votar con una intención clara, es porque no tenía un candidato de derecha. Y ahí tiene razón Borrego cuando dice, bueno, las personas van a votar y cada uno vota por lo que quiere. Posiblemente no estaban votando por él, estaban votando en contra de una candidata. Bueno, es una razón, pero te la da el escenario, ¿sí? Por tanto, es el escenario el que se impone frente a las opciones de voto. Por eso creo que esta elección no era importante para la ciudadanía, no se le dio la debida importancia. Es una ciudadanía muy cansada. Santiago estaba en cuarentena, porque entró el sábado en cuarentena. Llevamos muchas elecciones, estamos hasta la coronilla de los mensajes, de las comunicaciones que recibimos permanentemente sobre la pandemia, sobre el deber cívico, etcétera. Bueno, pero al final la gente que fue a votar fue porque tenía clara su intención de voto y quería generar lo que al final, al final lo tuvimos. Yo no estoy haciendo ningún análisis prospectivo de lo que va a venir. Yo me estoy fijando, yo ni siquiera he dicho quiénes van a ser candidatos o no. Yo lo único que me estoy fijando es en los resultados que tenemos. Y los resultados que tenemos dicen que hay agua en la piscina, para decirlo en chileno, para que se levante una candidatura de un sector de centroizquierda que en estos momentos carece de una candidatura de cara a las elecciones. Yo solamente hago ese tipo de afirmación. Y otra, la derecha tiene muchas dificultades para retomar estos resultados. Sí, a propósito de la derecha, Vittorio Canessa, me gustaría, digamos, también que no seas un observador nomás de esta conversación. No, justamente no, ahora. Y que nos comente un poco lo que pasó, digamos, con la derecha. Ya se veía venir que la cosa se veía mal. Se había señalado un par de días antes, ¿cierto? Muchos personeros de derecha dijeron, bueno, no nos va a ir muy bien, y la verdad es que le fue bastante mal, digamos, solamente sacaron un gobernador de los 16 que hay en el país. ¿Cómo estuvo? Bueno, voy a poner play a un discurso que vengo repitiendo ya hace bastante tiempo, así que si alguien lo escucha en su casa y lo ha oído antes de mi persona, lo lamento mucho, ¿ya? Yo creo que la derecha viene perdiendo desde el plebiscito. Ya hubo la ilusión en algún momento de que no había sido una derrota, de que finalmente mucha gente de derecha había votado por el apruebo. Al día siguiente del resultado del triunfo del apruebo, el presidente Piñera sale en los jardines de Palacio, ¿verdad? o en algún lugar cercano muy lindo, diciendo que había ganado Chile, que estábamos todos felices. Sale la expresidenta de la UDI bastante efusiva, muy feliz con el resultado. Y creo que la derecha nos hizo la autocrítica del tremendo golpe que había sido para nuestras ideas el que un porcentaje tan grande del país decidiera que era necesario saltar a este vacío que es el cambio de constitución. ¿Ya? Digo vacío no de manera peyorativa, sino en el sentido de que aún no sabemos cuál es la constitución que se viene. Luego, creo que faltó hacer una catarsis, una autocrítica en ese momento. Tampoco me pareció una catarsis ni una autocrítica suficiente lo que pasó después de la derrota apabullante también en la elección de convencionales constituyentes. Me parece que la derecha aún no despierta de este letargo, de creer que todo esto es muy remontable, de que esto fue simplemente algo pasajero, y espero que ahora con estos resultados, donde solamente un gobernador de los 16 que se elegían pertenece a Chile Vamos, espero que la derecha haga su autocrítica, haga la catarsis, y que sobre todo que los líderes nacionales de los partidos de derecha puedan poner sus cargos a disposición. Yo creo que es bastante grave lo que pasó, como para suponer que aquí no tiene nada que ver el presidente, digamos, de facto de mi partido, señor Desbordes, la expresidenta de la UDI, ¿ya? La directiva de Opel. Yo creo que todos deberían también hacer su autocrítica y poner sus cargos a disposición. Creo que hemos quedado debiendo y claramente somos los grandes derrotados de esta jornada, no hay duda de eso. Y
probablemente porque mucha gente que se identificaba con nuestras ideas hoy no cree en nuestro proyecto. Siempre es difícil interpretar la abstinencia, me acordé del señor Maltés, la abstención. Siempre es difícil interpretar la abstención electoral, porque algunos pueden decir que es porque no se veían cambios sustanciales, pero tal vez un factor sea de que el votante de derecha dejó de sentirse identificado con los partidos tradicionales de derecha. Y ese creo que es una autocrítica o una observación que no se está haciendo actualmente en el sector, y espero que a la luz de las elecciones que hay, por lo menos en mi partido, se pueda hacer, ver por qué nuestra gente aparentemente no está votando. Vamos a hablar, me imagino, de lo regional pronto. Aquí mucho se dice de que en la región la derecha llamó a votar por el candidato Carvajal, y si vemos que el candidato Carvajal no solamente no aumentó, sino que disminuyó su votación, es que la derecha estamos haciendo muy mal llamado, ¿verdad? O estamos movilizando de muy mala manera a nuestra gente. Sí. Es una autocrítica que hay que hacer. Sí. Bueno, a propósito de este tema, Cristian, hay 4 precandidatos, ¿cierto? Si la memoria no me engaña, 4 precandidatos de derecha. Uno de ellos va a pasar a la segunda vuelta, ¿cierto? Las primarias son ya luego, en un mes más. ¿Y cómo ves tú también el sector? Porque ninguno de esos candidatos mueve mucho la aguja, digamos, en la encuesta. Hay ahí, ¿cierto?, un candidato que dicen que es el representante del antiguo régimen, ¿cierto?, que sería Lavín, con otros, con desbordes, digamos, que no marca tampoco mucho, y con 2 candidatos, ¿cierto?, más que ofrecen al menos un panorama más de una derecha más moderna. ¿Cómo ves tú el tema ahí, también con la derecha? Bueno, no hay que descartar José Antonio Kast, que indicaba que iba a ir sí o sí en primera vuelta. Igual su electorado es de derecha. Lo que yo veo ahí es difícil hoy en día ser candidato por la derecha. Todos los resultados son negativos, y en ese ciclo que viene los vientos nos están yendo en el sentido de la derecha, y sobre todo el balance del gobierno hoy en día que está en el poder, tampoco la tasa de respaldo es muy baja. Entonces yo no podría decir si realmente la solución para la derecha es ir hacia un centro, porque ¿cuál centro? Básicamente yo creo que hasta eso no creo que lo ayudaría, porque además Sichel tiene la característica, si bien viene del mundo de la democracia cristiana, que él sea atractivo para el mundo fuera de la derecha. Yo también tendría mis dudas, porque ese mundo hay que seducirlo para poder ganar, como lo hizo Sebastián Piñera. Entonces yo creo que hay una problemática sin realmente solución, es un callejón sin salida. Tiene que ver la derecha como ahí yo no podría ayudarlo, inclusive si me pagaran no podría ayudarlo, porque mi análisis sería muy sincero, decirle, yo acá usted no sé qué puede hacer, pero si vemos la parte del otro lado, y no quisiera caer en un lugar común, bien que a veces es agradable también decir lugares comunes, la derecha, la izquierda, yo creo que la problemática está ahí, porque yo creo que es la más competitiva. La única impresión que me da, y ahí voy a caer en un lugar común, es que se está perdiendo un cierto infantilismo político. Yo estoy de acuerdo cuando Antonia dice que la experiencia es fundamental. Yo creo que sí, yo creo que Jadwe tampoco tiene experiencia en campaña, porque esta segunda vuelta fueron muy malas sus salidas, y yo creo que fueron contraproducentes. Y yo creo que si hay un partido que tiene experiencia y personajes de partido que tienen experiencia, es la democracia cristiana. Yo creo que ayer, y también concuerdo cuando se dice que hay agua para la piscina para un candidato centro-izquierda, finalmente ese candidato no van a ser del Partido Socialista, van a ser de la democracia cristiana. ¿Por qué? Porque es un partido acostumbrado, es un partido tradicional chileno, es un partido que se mueve muy bien en estas aguas. Entonces yo creo que el centro de interés va a estar ahí. Con eso termino, lo único que yo diría es que ojalá el infantilismo no pudra el debate ahí, no lo ponga muy denso y complejo, y que no haga que quizás en la primaria de la derecha, quizás sea a nivel de idea, a nivel de posicionamiento, quizás incluso a nivel de perspectiva, quizás lo haga más interesante que el otro lado, porque quizás las peleas iban a ser sobre otra tonalidad. Y yo creo que sobre todo se van a reducir en el eje Larraín, Lavín versus Sichel. Yo creo que esos son las 2 entidades fuertes en la presidencial de la derecha. Bueno, estaba muy interesante, ¿cierto?, la conversación respecto de este tema, de los candidatos, de lo que viene, pero se nos pasó volando el primer bloque del programa. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión y ya estamos de regreso con ustedes.
Ya estamos de regreso en Iquique Televisión en Masa Crítica, ¿cierto? Conversando sobre lo que fue esta jornada electoral del día domingo. Estábamos conversando sobre las opciones de la derecha y quería preguntarle, digamos, antes de pasar al tema regional, también a Antonia Santos, digamos, si le pagaran, digamos, ¿tiene alguna sugerencia para el sector de la derecha o no se atrevería a entrar en ese mundo? Yo mis observaciones las hago sin que me paguen. Muy bien. Porque hay afinidad. No por afinidad, porque me gusta ejercer mi libertad, que es diferente, ¿sí? Muy bien. Y no amarrarme con ningún pago. Yo actúo de manera libre y mis opiniones en este sentido se basan en mi libertad de juicio, no tengo apego por ningún partido político. Y eso precisamente es lo que no tiene precio. Yo a la derecha, lo mismo que si me preguntasen qué le podría decir a la izquierda, no es casualidad que donde gana ese gobernador de derecha sea la región de la Araucanía. Es decir, nosotras es una donde hay un conflicto y además donde tiene que elegir con un candidato que además ya es muy conocido y tiene trayectoria y no posibilitaba ningún cambio diferente. Es decir, no llegó otra opción a segunda vuelta, lo cual me parece importante. La derecha no es que se haya quedado sin proyecto político. La derecha lo que ha demostrado es que no tiene capacidad para gestionar un conflicto de la magnitud en la que estamos. Ese es el problema que tiene la derecha, ¿sí? Ese es el problema cuando se enfrenta con un estallido social, cuando después le viene una pandemia y cuando después crisis política más crisis económica. Lo que ha demostrado es precisamente que no tiene esa capacidad para asegurarles a los ciudadanos una cierta confianza de que tiene capacidad para resolver esta situación. Lo cual no quiere decir que estas crisis se vayan pasando, pero va a tener que vivir precisamente eso. Y la derecha sí ha hecho su autocrítica. Si no hubiese hecho su autocrítica, no tendríamos 4 candidatos. Desbordes es un candidato que hizo una autocrítica y precisamente se salió. Desbordes siempre ha estado ahí precisamente en el borde de un lado a otro, pero queriendo negociar y resolver una serie de cosas. Y el menos Briones, quiero decir, ahí tenemos 2 candidatos menos desgastados que sí, como Sichel, ¿no? Que sí pueden de alguna forma enganchar con esa, autocrítica, pero yo creo que no concitan la confianza suficiente. Esos 2 candidatos sí representan precisamente esa apertura por parte de la derecha. Yo creo que en los resultados políticos o cómo se va a resolver esto de cara a futuro no pasa por la derecha. Omar, eso es lo que yo creo. ¿Quieres agregar algo en este tema? Sí, yo creo que hay que encontrarle urgente una solución a la derecha, de verdad. ¿Ya? Porque de lo contrario la derecha se pone golpista. En la historia de nuestro país, cuando la derecha se ve electoralmente muy afectada, muy reducida, rápidamente va a golpear a los cuarteles. A lo mejor hoy día no son los tiempos para ir a golpear los cuarteles, porque es como una especie de autogolpe. ¿Ya? Autogolpe porque recordemos un poco la historia del golpe de Estado en Chile, donde hay complicidad de la democracia cristiana. No nos olvidemos de eso. ¿Ya? Donde hay una parte importante del empresariado que alienta a la democracia cristiana a que le dé apoyo político al golpe. Entonces, y eso hace la derecha cuando ve que es el 20% del electorado. Porque lo que está acá en discusión finalmente es el modelo de sociedad y es el modelo de desarrollo. Aquí lo que está en crisis, la crisis más profunda, es el modelo de desarrollo que se ha implementado en los últimos 30 años. Un modelo que entró en una profunda crisis cuya manifestación es octubre del año 2019. Entonces, por eso yo digo, mira, démosle una aspirina, démosle una mejoral, saquémoslos a pasear, pero no intentemos, porque hay que ver dónde han estado las riendas del poder en nuestro país. Sí.
Cristian, ¿cómo ves tú una salida? Yo sé que no está disponible, digamos, para una asesoría a la derecha, pero a lo mejor uno puede mirar. No, yo dije que no está disponible. Ok. Dice que no, que... Oye, ya, pero no. No tiene la solución, dijo. Si uno tuviese que ver un poco, a lo mejor Europa, no sé, Canadá o otros países, ¿por dónde tendría que ir el curso, digamos, de una nueva derecha en Chile? Bueno, voy a tratar de justificar la remuneración del canal, que me viene otorgando hace años ya, hace más de 10 años por mi opinión, y alcanzar la libertad de palabra de una profesora universitaria. Sabemos que los profesores universitarios son el parangón de la libertad misma. Yo diría que para orientar una... Mire, si hay una derecha que ha logrado en Europa y que es, de algún modo, siempre una referencia para los diferentes gobiernos, siempre se habla de Angela Merkel. Pero la analogía pobre, yo creo, de Angela Merkel acá en el país sería, acá no vamos a caer en la democracia cristiana. Es decir, es una derecha republicana, pero en el caso de la DC no es tan republicana porque respaldó un golpe. El papá del señor Orrego respaldó un golpe, sin duda los de Las Condes lo recordaron eso también. Entonces, no sé si hay un paralelo tan fácil, porque además en su origen la DC, si uno se va a los escritos de Jacques Maritain, es anticapitalista. Hoy en día hablan más de la socialdemocracia. Yo creo que la solución que vio la derecha, la centro-derecha, para hacer una analogía con Europa es el macronismo, que en realidad es una derecha liberal. Y la derecha liberal en Chile va en contra de un punto de vista valórico, de numerosas posturas del conservadurismo. Por ejemplo, el posicionamiento frente al aborto, el posicionamiento frente al matrimonio homosexual. Así termina Sebastián Piñera su último discurso, de su última cuenta pública. Yo creo que por ahí podría ir esa vertiente, y esa vertiente la encarnaría más, de algún modo, Sichel. Es esa derecha. Trató Briones, pero su ortodoxia económica hace que lo condenó con su postura frente a los 10%. Yo creo que por ahí iría en España. Bueno, Antonia quizás puede hablar mejor ahí, que también hubo un intento de una centro-derecha que trató Ciudadanos, que trató ahí también de jugar sobre una fibra donde se aleja un poco del sector duro de la derecha, que ahí tenía el PP, y también como al igual que nace acá todos los de Cast, Vox nació en España, como hoy en día en Europa, está en Francia, está pegando mucho el Rassemblement National, que es el hijo del Frente Nacional en Francia, que es la derecha dura. Con esto termino simplemente, a la diferencia de Chile, por ejemplo, yo creo que ahí está la característica de muchos países europeos, es que la clase obrera, la ex clase obrera, la clase media baja, la clase popular, hoy en día electoralmente se están reconociendo en un discurso rupturista de derecha. Yo creo que esa característica en América Latina, en Chile, en Perú, se va más hacia una izquierda rupturista. Yo creo que ahí está la gran diferencia. ¿Hay un espacio para la derecha para jugar al medio? Yo creo que sí. ¿Cuál es la solución? Reitero, Sichel con algo de liberalismo ahí, a la imagen de Macron. Ok, bueno, Antonia, no sé si quieres continuar con el tema o pasamos Perdón, Antonia, pero no puedo dejar pasar yo las palabras ahí de Omar, ¿verdad? Que nos trató a la derecha como golpista, y Cristian también tiene muy buena memoria, ¿verdad? Yo no creo que los vecinos de Las Condes tengan tan buena memoria como para acordarse, ¿verdad?, de las andanzas ahí del padre Orrego. Yo, de verdad, chiquillos, creo que la derecha está absolutamente encaminada por el camino democrático, electoral. Sabemos que es la vía, aunque nos vaya mal, ya sabemos que es la vía, pero es importante, como decía hace un momento, saber que nos está yendo mal, ¿ya? Y cuando yo hablaba de autocrítica, no hablaba de una autocrítica ni al modelo, ni siquiera al gobierno. Hablo de la autocrítica, la actitud que ha tenido la derecha en las últimas elecciones. Creo que eso es lo que muchos en la derecha no están viendo, y que sí, quienes tenemos alguna experiencia electoral modesta, como es mi caso, ¿verdad?, lo vivimos en la calle, digamos, cuando las personas que más se apartaban de los candidatos de derecha eran precisamente los que habían sido votantes de derecha. Significa que hay un desencantamiento con el sector, ¿ya? Creo que, y coincido probablemente con la mayoría de los aquí presentes, en que Sichel parece una carta muy interesante, en el sentido de ser una persona que en su discurso, en su médula tal vez, encarna mucho de los principios nucleares de la derecha, de lo que es la libertad, pero en una forma renovada, en una forma que cae muy bien, muy simpático. Y yo creo que mucho o gran parte del problema de la centro derecha es dialéctico. Creo que Sichel está haciendo una
una innovación bastante interesante en ese sentido de presentar el discurso nuclear de la derecha en una forma más cercana, pero no sé si tenga el tiempo de aquí a la primaria para superar la tremenda ventaja que le lleva un monstruo electoral como es Joaquín Lavín, que además cuenta con el apoyo de un partido muy, muy disciplinado. Antonia, vamos a cerrar el punto, pero tú quieres hacer un último aporte. Sí. Bueno, yo creo que el sol no se puede tapar con el dedo, ¿no? Chile está enfrentado a una situación que otros países de América Latina no enfrentan y que por supuesto lo comparamos con Europa, pero Europa tiene regímenes parlamentarios y en América Latina tenemos regímenes presidencialistas. Pero en el caso de Chile hay un elemento que es ineludible y es lo que es un sistema multipartidista con un régimen presidencialista. ¿Qué quiere decir eso? Que los partidos por sí solos nunca pueden formar gobierno y eso lleva a que se generen muchas veces alianzas que crean un desgaste y una desconfianza muy grande. La derecha tiene algo pendiente que debe resolver, pero que indudablemente lo debe resolver, pero no lo resuelve porque electoralmente le iría mal, y es la convivencia entre liberales y conservadores, ultraconservadores con personas que tienen una línea más liberal, más progresista y que están metidos dentro de un mismo saco político. Y eso lo mismo pasa cuando trabajamos con partidos que se definen demócratas cristianos con socialdemócratas, una combinación que en Europa también resulta. Chile tiene unas características muy especiales y es la combinación multipartidismo con presidencialismo. Quiero decir también, me llega mucho. Estimadas televidentes, queremos también señalar que, como es habitual, lamentablemente en nuestra ciudad, a veces se producen cortes de energía eléctrica en los lugares donde vivimos o trabajamos, y ha sucedido eso con nuestro buen amigo Reinaldo Berrío, que se ha visto afectado por una acción de corte de luz. Así que también parece que está afectando a Antonia. Vamos a seguir conversando nosotros dos con Cristian y Vittorio, y le cedemos la palabra a Vittorio para entrar derechamente, Vittorio, al tema regional. En la segunda vuelta estuvo ausente, ya lo sabíamos de antes, Chile Vamos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasó? Ya tú también lo señalaste, Chile Vamos no votó masivamente por Carvajal. Voy a hablar a nivel personal, no voy a ser vocero de los respetables partidos de Chile Vamos, pero yo recibí bastantes sugerencias de voto, ¿ya? De personas incluso de un mismo partido, algunos identificados con el señor Carvajal, otros con el señor Pérez, por lo que no creo que haya habido una sola corriente, si bien pudo haber habido alguna predominante sobre la otra. Ahora, como les decía en el bloque anterior, yo creo que lo más preocupante para mi sector de esto es que si la derecha llamó a votar por alguno de los dos, francamente, ni siquiera se notó. Ambos candidatos bajan su votación, algo que yo me imagino que nadie, tal vez sí lo esperábamos, pero no es lo que normal en una segunda vuelta. Estamos acostumbrados a que la votación suba, que finalmente uno de los candidatos congregue a los que quedaron afuera, y me parece muy preocupante, sobre todo porque una de las virtudes que se le daban a este cargo nuevo de gobernador, pese a toda la falta de facultades que va a tener, es que precisamente su peso electoral lo iba a convertir en una figura relevante en la política regional, desplazando incluso a los senadores. Y vemos que la votación fue bastante escueta. Yo por aquí lo tengo, sale elegido el señor Carvajal con 19.000 votos, y baja la no despreciable cifra de 6.400 votos con respecto a la primera vuelta, ¿ya? Me parece que, como hablando de lugares comunes que le gustan ahí a Zamorano, ¿verdad? El ganador por abstención, insisto que es muy difícil saber qué quiere decir la abstención. Cristian, la situación de las regiones, y en particular estamos en Tarapacá. Yo sé que en Antofagasta la abstención fue superior a la de Tarapacá. Fue feroz, sí. Claro.
No, yo creo que básicamente... ¿Cuál es el desafío, en definitiva, que tiene un gobernador regional con esta tan baja votación? Mira, no voy a decir un lugar común, voy a decir una citación de un profesor de ciencias políticas, Raymond Aron, decía que en política hay que ganar, si no, no hay que hacer política. Esa discusión sobre la legitimidad, porque los pocos votos que tienen, yo creo que acá es pipí de gato, como se dice en francés, no sirve de mucho porque el tipo ganó. Y a partir del momento que ganó, la institucional lo respalda y hoy día él va a ser el primero gobernador regional de la región de Tarapacá, como acá Ricardo Díaz en esta región va a ser el primero en la región de Antofagasta. ¿Qué quiero decir acá? Que el terreno de juego que tiene es enorme para mí. Yo sé que muchos dicen que es un cargo que no está bien definido y todo eso. A la diferencia de un intendente, y por quien ha trabajado en intendencia lo sabe, o quien se ha acercado a ese círculo de poder, todo es centralizado. Hasta el vocero de la región de Tarapacá tiene que pedir permiso a la moneda para decir lo que va a decir en cualquier intervención. Hoy en día el gobernador regional no tiene como jefe al presidente de la República. No puede ser despedido porque alguien lo decide. No hay un lazo jerárquico con la moneda. Yo creo que eso es un plus y eso le da un terreno de juego bastante interesante. Ahora, eso hace que va a interesar mucha gente en su actuar. Yo creo que por lo menos la abstención, el otro lado de aquella, es que puede interesar a mucha gente porque tiene un terreno de crecimiento muy grande. Eso va a suceder, yo creo que puede suceder porque los problemas que vemos acá, como el que está viviendo Eduardo, nuestro animador, que se quedó sin luz, que es un hecho repetitivo en la ciudad de Iquique, quizás con un gobernador regional preocupado del desarrollo de la región, esos tipos de problemas no sucederán, ya que aparentemente tampoco la municipalidad logra realmente hacer presión para esto que se resuelva. Yo tengo mucha fe en ese cargo, yo creo que es el cargo del futuro, y si bien hoy en día las tasas de participación en una segunda vuelta absolutamente inédita para el ciudadano, yo creo que eso va a cambiar en el futuro porque, reitero, para mí es la entidad política donde la gobernanza se va a implementar con fuerza de aquí en unos años más, décadas más, pero quizás me puedo equivocar. Antonia, estamos dando los primeros pasos de descentralización con la elección del gobernador regional. ¿Cómo podemos o cómo las regiones tienen que empoderarse de esta situación? De una mayor descentralización, de consolidar la actual descentralización. Bueno, yo creo efectivamente que tengan el apoyo que tengan, los gobernadores han ganado una elección. No debemos caer tampoco en decir que tienen pocas o disminuidas competencias, tienen competencias suficientes y además en un contexto donde se va a redactar una nueva constitución y no me cabe duda que el tema regional va a ser un tema prioritario. Veamos solamente, por ejemplo, lo que estoy diciendo, la representación que hay de los constituyentes y lo que son sus orígenes. Ese va a ser la división del Estado, cómo se divide territorial y políticamente y cómo se gobierna va a ser un elemento fundamental. Por tanto, solamente queda crecer en esa área. Yo diría que van a necesitar más que competencias, una voluntad política distinta. Y esa voluntad política distinta es que se sitúan y su labor está en coordinar y en articular precisamente lo que son también los gobiernos locales que hasta el momento estaban muy desvinculados. Lo que era el interior frente a lo que era Iquique, no se tenía una visión suficiente, estaban limitados fundamentalmente por lo que era el gobierno central. Pero yo creo que hay otro elemento simbólico, material, importante, y que tiene que ver mucho con los representantes políticos, y es que el clientelismo, el nepotismo, las formas de entender cómo era la política, las injerencias que tenían los senadores en los gobiernos regionales, se ha terminado. Y eso me parece muy importante. Transparencia, relación con la ciudadanía, posibilidades de desarrollarse la sociedad civil y los partidos y no el desgaste de los caudillos a los que hemos estado sometidos territorialmente y que en Tarapacá ha sido completamente vergonzoso. Eso es lo que va a cambiar, el estilo de hacer política y el estilo de relacionarse y articular con el desarrollo regional, que es lo que nos hace falta. Eso, y no es poco, pero además quería aprovechar para decir otra cosa. No quiero participar y no voy a participar en estos debates
donde se hable de posiciones golpistas, de posiciones de miedo, de algo que me parece terrible poder comentarlo. Yo no comparto cuando dicen el miedo se trasladó de acera. Repudio completamente eso. Repudio completamente que se hable de que aquí hay fuerzas golpistas. Eso es artificial y eso es mentira. Y además creo también otra cosa, pero lo creo profundamente. Chile tiene en estos momentos la oportunidad de aprender de lo que ha sido su proceso histórico. Por favor, nos tenemos que dar una oportunidad. Basta de miedos, basta de golpes, basta de crear ambientes hostiles. Estamos construyendo un proceso democrático y no podemos cargar con lo más negativo y lo más doloroso en la historia de este país. Gracias, Antonia. Vittorio, ¿qué otro elemento piensas tú que debe ser importante en este desafío regional? O sea, ¿cómo la región, como han dicho Antonia y Cristian, tenemos la oportunidad de pensar la región? Desde tu mirada, desde tu experticia, ¿qué elementos habría que poner como prioridad en esta nueva gestión, en esta nueva región también que inicia una descentralización? Bueno, todo auspicio que tengamos respecto del cargo y de lo regional va a depender también mucho de lo que diga finalmente la Convención Constitucional. ¿Ya? Recordemos que un cargo está establecido, ¿verdad? De manera constitucional y probablemente pueda surtir cambios, tal vez ampliando sus atribuciones o no creo que reduciéndolas. Hay que estar muy atento a eso, creo yo, a lo que es el debate constitucional. Creo sí que siempre es positivo que finalmente el responsable político supremo de una región o de un territorio se deba a la ciudadanía que vive en el territorio. ¿Ya? El problema que hemos vivido tradicionalmente en Tarapacá es que finalmente el representante, el director máximo, ¿verdad?, de la región responde a el presidente de la República en Santiago, y tenemos casos bastante vergonzosos, ¿verdad?, de autoridades que finalmente simulan ciertas políticas para poder quedar bien con la capital al momento que son fiscalizados y no resuelve los problemas que tiene el habitante de Tarapacá. Creo que es muy auspicioso, pero siempre y cuando, como digo, tenemos que ver qué pasa con este cargo en la Convención Constitucional. Y no sé, Omar, si me permite, hay un momento para hablar de un tema tal vez más sabroso aquí en la región y que yo creo que no ha sido aún, es muy temprano, sopesado, que es la influencia del sorismo, finalmente, que contra varios pronósticos, incluido el mío, sufre una derrota tremenda, una fuerza que era indiscutida en la región, que quien quisiera ganar una elección en esta región tenía que ir a buscar la bendición, ¿verdad?, del sorismo. Sin embargo, sufre esta derrota a manos de un candidato bastante joven, de una fuerza política también nueva, y me parece que es muy pronto tal vez para hacer algún análisis mayor, pero lo dejo planteado. Espero que se pueda hacer aquí por nuestros expertos, ¿verdad?, del panel en el futuro. ¿Qué pasa? ¿Qué demuestra esta elección respecto al sorismo? ¿Es que el sorismo está en retirada? ¿Es que se acabó? ¿O es que simplemente el sorismo no chorrea, ¿verdad?, a quienes no llevan el apellido de la dinastía? Es una cosa bastante interesante y curiosa que me pareció de la última elección, Omar. Sí, yo comparto algo de tu opinión en el sentido que yo creo que el sorismo es un fenómeno más bien local. Han habido esfuerzos de llevar candidatos en otras comunas y no le ha ido bien, pero creo que es un tema que deberíamos darle vuelta en otra oportunidad porque estamos ya cerca del término. Cristian, ¿hay otra figura paralela o en conjunto con el gobernador regional, que es el delegado presidencial? Sí. Y hay algunos que dicen que allí va a haber una tensionalidad. Yo no veo esa tensionalidad porque los campos y responsabilidad de cada uno son diferentes. Sí. ¿Tú tienes esa misma percepción? Yo creo que es tan simplista como cuando algunos dicen que puede haber el riesgo de un golpe de Estado y no para molestar a Antonio. Yo digo que acá hay que ver la práctica. Yo creo que
son dos actores totalmente distintos. Incluso yo diría que psicológicamente el perfil de los tipos es totalmente distinto, porque uno va a estar encargado de la seguridad pública, de algún modo, del orden público, y el otro va a estar siempre en la interacción, ¿me entiendes? Uno va a estar en un orden vertical y el otro va a estar en un orden más horizontal, porque va a tener que negociar con los cores, va a tener que negociar, va a hablar con la municipalidad, va a tener que moverse también con el medio asociativo. Es un cargo que es absolutamente necesario, donde es absolutamente necesaria la interacción. Yo creo que en ese sentido... Sí, dígame. Perdón, yo le agregaría que también tiene que negociar con los ministerios. Ese es un punto importante desde la inversión de los ministerios en la región, y no necesariamente con los serenos. Ojo también con eso. Sí, no, ahí yo creo que ahí está la dificultad. Yo creo que ahí está la dificultad para muchos, que no muchos entienden que en realidad todo lo que concierne lo sectorial no va a estar directamente relacionado con el gobernador. Y yo creo que eso es lo que cuesta entender a la gente, que van a seguir los seremi, y que los seremi están relacionados al ministerio, y que no obligatoriamente van a ser subordinados al gobernador regional. Yo creo que ahí está más bien esa dicotomía. Que van a ir en contra, no lo creo. Yo creo que van a haber juegos políticos, tampoco creo que acá es un cuento de hadas donde la gente se va a poner bueno. Yo no estoy seguro que no exista en el futuro caudillo. Este sistema no va a impedir existir caudillismo. En un sistema federal pueden existir caudillismo. Lo que yo digo es que acá, el tiempo que se adapten los actores a agarrar malas mañas, hay un tiempo de acción donde pueden hacerse cosas interesantes. Y yo creo que no pueden estar menos desarrolladas las regiones que en este sistema que hoy en día está vigente en Chile, que es absolutamente podrido por el centralismo. Yo creo que acá se va a jugar algo, y yo creo que la figura, reitero, de gobernador va a cambiar muchas cosas, y se va a notar, porque se va a ver que en realidad el sistema en el cual nosotros vivimos, de un punto de vista de administración territorial, es absolutamente anticuado. Y yo creo que eso va a quedar claro yo creo que ahí sí tengo confianza, que pocos meses en el cargo se va a notar. Y yo creo que eso va a ser una gran ventaja para estos nuevos electos, y quizás va a ser una gran desventaja en el caso de Iquique para grupos antiguos como el sorismo, porque es una característica de Iquique, que también perdió esta elección, que quizás ahí ver un actor activo a nivel regional quizás va a disminuir su impacto a nivel local, porque va a sufrir una comparación que ojalá, es lo que yo espero, sea negativa para ellos, porque eso significaría que va a tener muy buen desempeño el nuevo actor regional. Yo pienso que eso le puede jugar en desfavor, va a ser desfavorable a todos los actores que están ahí desde hace mucho tiempo. Antonio, vamos a comenzar contigo. Estamos terminando el programa. El director me indica que tienes 30 segundos, te iba a decir 30 minutos, 30 segundos para cerrar. Gracias. Tú tienes la palabra, Antonio. Pero es así un cierre abierto. Bueno, un poco lo que decía antes. Yo creo que Chile tiene una oportunidad como nunca la ha tenido, donde tiene que ir definiendo y orientando precisamente estos cambios que la sociedad civil como tal, la base de esa democracia ha pedido. Hay indicios o suficientes expresiones para renovar, para cambiar, etcétera, y yo creo que nos tenemos que dar esta oportunidad desde el diálogo. Eso es lo que diría. Gracias, Antonia. Vittorio, tu última palabra. Gracias, Omar. Creo que es muy importante y muy preocupante el tema de la abstención electoral, particularmente en mi sector. Hago el llamado desde aquí, ¿verdad?, a los dirigentes regionales de que puedan ver qué pasa, que no pudimos llevar a los nuestros a votar, ni siquiera, ¿verdad?, en esta segunda vuelta donde se nos atribuye haberlos enviado ahí como emisarios a votar por otros candidatos. Creo que es un problema real, más allá de la legitimidad de los cargos, que nadie la cuestiona, que dos elecciones tan relevantes como es la primera de gobernador y la de quienes van a redactar la nueva constitución hayan tenido una participación tan mínima. Creo que en ese sentido, más que hablar de voto obligatorio o no obligatorio, la política y quienes la hacen están al debe con reencantar o volver a encantar a la ciudadanía. Gracias. Gracias, Vittorio. Cristian, cerramos ya contigo. Estamos viendo un proceso histórico con todo lo que implica, y yo creo que al fin y al cabo no está yendo tan mal, y hay sorpresas, hay cosas que no son previsibles que están sucediendo, pero obligatoriamente cuando uno habla de proceso histórico en Chile tiene que hacer referencia a la historia más reciente, que el golpe de Estado, y de ese miedo, ese trauma. Yo creo que con eso concluyo, que optimista en sí. Yo creo que eso no va a volver a suceder.
No sé si tanto porque hay una implementación de un espíritu ciudadano en nuestro país, yo creo que está, pero también por el contexto geopolítico y también sobre todo por la memoria. Yo creo que no se repetirá sobre todo por eso, porque también los estamentos no tienen la misma ética que antes, yo creo que cosas han cambiado, pero yo creo que sobre todo la memoria tiene un peso. Yo tengo la inocencia de creer que en la derecha hay muchos que no están de acuerdo con un golpe de Estado, si esto debería suceder en un caso absolutamente hipotético y ficticio. Pero yo creo que estamos en buen camino, que cuando muchos dicen que nos vamos a las pailas y todo eso, yo creo que al fin y al cabo, si tú lo miras bien, no está tan mal este proceso y yo creo que vamos a llegar a algo que va a ser relativamente conveniente de aquí en adelante y de aquí a poco tiempo más. Eso. Bueno, yo para terminar, sí, efectivamente estamos en un proceso, como lo han dicho nuestros invitados, inédito, histórico, donde lo que tiene que prevalecer son los diálogos, los acuerdos, y por lo tanto no hay que tenerle miedo. La construcción de una sociedad más inclusiva, más soberana, no es un factor de miedo, es un factor de conversación, de diálogo y de acuerdo. Así que muchas gracias, Antonia, por tu participación esta tarde. Igual Vittorio y Cristian, y seguramente nos estaremos viendo en un nuevo programa cuando así se den las condiciones. Buenas noches, que estén bien.